Seguimos haciendo nuestras voces, son las 23:12 en vivo, estamos haciendo este programa por Somos Santa Fe con el soporte periodístico de cefin.com.ar. Dos cositas sociales nada más, porque bueno, hace horas nomás estuve internada mi señora, ya está bien, María Rosa, pero quiero saludar a Germaine, una señora del Líbano que estaba con ella, que ya está bien también, un fuerte abrazo y beso, y a su hija Emelín Chic, un negocio que está allí en la zona peatonal, y a ella fundamentalmente por la atención que ha tenido para con nosotros. En nuestros estudios está la diputada provincial Alejandra Obey, quien ha desatado una denuncia muy importante, ¿no?, que ha conmovido la política santafesina porque tiene que ver con sobreprecios en la obra pública, o en alguna obra pública que está llevando adelante la gestión de Antonio Bonfatti. Gracias por estar con nosotros, diputada. A ustedes gracias por la invitación, Carlos. Bueno, buenas noches. Alejandra, bueno, fue una denuncia fuerte en estos días que tiene que ver con la construcción del Hospital Iturraspe, allí en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde vos denunciabas un sobreprecio importante, ¿no?, en la construcción. Sí, en realidad yo cambiaría el término en el sentido de decir, primero lo que estamos buscando es la información. Porque si bien la tenemos, porque trabajamos con datos que hemos sacado de los sitios oficiales, los mismos datos que da la provincia, el primer paso que hicimos con el diputado Mario Lacaba fue el de elaborar un pedido de informes en base a esos datos que tenemos, que sí plantean una situación preocupante, que es acerca de los sobreprecios. Luego de que se nos conteste el pedido de informes, por supuesto que ya vamos a ver cuál va a ser la siguiente medida que vamos a tomar. En principio, ¿no?, antes de que ustedes estén esperando la respuesta, ¿no?, pero en la investigación previa, ¿a dónde lo ha llevado? ¿Dónde derivó esto? Dos cuestiones. Por un lado, el tema de los plazos, porque esta es una obra que ya empezó hace mucho tiempo y que la primera promesa fue que iba a estar terminada en abril del año 2012. Estamos en mayo del 2013, recién vamos por la segunda etapa de la construcción, cuando son 4 en total, y el gobernador días atrás dijo que, bueno, que esta obra se iba a inaugurar 6 meses antes, 6 meses después, que nos quedáramos tranquilos, pero dio una fecha concreta que es la de abril-mayo, no recuerdo, del año 2015. Entonces, la primera pregunta es acerca de los plazos. ¿Por qué una obra que se dijo que iba a estar terminada en abril del 2012 recién podría estar terminada en abril del 2015, 3 años después? Cuando esto significa, además de no tener una obra que es fundamental para la ciudad de Santa Fe y para el área, significa también que son mayores costos porque va corriendo el tiempo y todos esos costos los tenemos que pagar los santafesinos desde nuestro bolsillo. ¿Ustedes están hablando algo así de 10 millones más en los costos? Y esa es la segunda parte del pedido de informes, que es acerca de los costos. Cuando se presenta la segunda etapa de la construcción del Hospital Iturraspe, hay un presupuesto que dice que la obra va a salir 15 millones de pesos. Y cuando se adjudica, resulta que la obra sale 25 millones de pesos. Entonces, tenemos ahí una diferencia de 10 millones de pesos, que es la que no sabemos de dónde sale. El gobernador también, a través de un diario, dijo que, bueno, que ellos en realidad lo que hacían era basarse en lo que eran los pliegos de la licitación y en los índices inflacionarios, y que se basaban en eso. Entonces dijimos, bueno, quizás esos 10 millones son producto de la inflación. ¿Qué hicimos? Volvimos otra vez a los datos oficiales, a los datos del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, y hicimos una comparación entre enero del año 2012 y enero del año 2013. Y la inflación en ese periodo nos da un 17%, cuando ese sobreprecio que nosotros estamos planteando es del 58%. Entonces ni siquiera con los datos inflacionarios, que son los datos oficiales de la provincia, llegamos a cubrir esa diferencia. Buenas noches, diputada. Buenas noches. El contador Schneider, el ministro de Obras Públicas, cuando pasó por este programa el año pasado, precisamente decía que cuando termine su gestión quería irse con 4 o 5 nosocomios terminados. No llega. Y yo le diría que con el del Hospital Iturraspe no llegó Wiener. Yo creo que ahora no va a llegar el gobernador
Bonfatti, y no es solamente el Hospital Iturraspe. Tenemos obras importantes en nuestra provincia que son obras significativas y que están prácticamente paradas. Ustedes piensen en el CEMAFE, allí en Avenida Alem, piensen en el Hospital de Reconquista, piensen en la Ruta 1, que en el año 2007 estaba en marcha directamente ya, y fue una obra que se suspendió y que hasta el día de hoy es una obra que está parada, o con muchos problemas en el desarrollo. Entonces, más allá de las declaraciones de Julio Schneider, creo que hay un problema, pero que además no es un problema nuevo. Este gobierno del socialismo nunca tuvo vocación por la obra pública. Y creo que es una cuestión que tiene que sincerarla, por lo menos para ser honesto con los santafesinos, de decir, nosotros tenemos vocación por otras cosas. Tenemos vocación por los gastos superfluos, vocación por ahora poner un canal de televisión, pero no tenemos vocación por la obra pública. Entonces creo que si viene ese sinceramiento por parte del gobierno del socialismo, de última, hasta el santafesino lo puede tomar de otra manera, y cuando ve la Ruta 1 parada, el Hospital de Reconquista parado, el CEMAFE parado y el Hospital Iturraspe ahora parado, por lo menos va a tener el sinceramiento del gobierno que diga, bueno, vamos a hacer la obra, pero despacio, y lo vamos a hacer a nuestro tiempo. ¿No está de acuerdo con un canal del Estado provincial? No es que no esté de acuerdo, me parece que no es el momento para hacerlo. Creo que esta provincia necesita muchas más cuestiones mucho más importantes que la de tener un canal del Estado en este momento. Un canal del Estado significa tener infraestructura nueva, significa contratar recursos humanos nuevos, cuando sí es una vocación del gobierno del socialismo contratar gente y contratar personas. Me parece que es un gasto que no es necesario en este momento, y creo que hay cuestiones que son mucho más importantes de nuestra provincia, como por ejemplo le decía el tema de la obra pública, antes que estas cuestiones. Pero este gobierno tiene esa por supuesto que no vamos a coincidir nunca, porque de hecho por eso estamos en partidos diferentes y por eso tenemos ideologías diferentes y por lo tanto formas de gobernar o de ver las formas que se gobiernan diferente. Yo hace unos días atrás hablaba de esto de la actitud del ministro Capielo, por ejemplo, del ministro de Salud, de estar haciendo declaraciones acerca del Viagra, acerca de su gira que iba a hacer y su presentación que iba a hacer en Harvard para decir cómo es el tema de la salud en la provincia de Santa Fe. Y en realidad lo que pensábamos era que no vaya a contar en Harvard que en el centro de salud de Acería, que está en construcción y que está parado desde el año 2008, hay pulgas, porque en Harvard se nos van a reír como mínimo. Ustedes saben que ahí hay otra obra pública más, de la que podemos hacer mención, que está parada. No de la magnitud de la del hospital, pero que también es una obra importante, porque los centros de salud son la primera cadena en salud para el vecino del barrio que se tiene que acercar hacer alguna atención. Entonces, ustedes piensen que si estas obras están en ese sentido así paradas y se les da tan poca importancia, ya ahí podemos llegar a tener la forma de ver de qué manera gobierna el socialismo. Recordemos, diputada, a lo mejor yo me pongo del lado de lo que es el oficialismo, del socialismo. Ellos advierten que tienen otro concepto de hacer política en la provincia y dice, bueno, ustedes no tienen que ganar. Ahora en el 2015 tienen que ganar una elección y hacer lo que hicieron con otros gobiernos justicialistas, que por eso perdieron, ¿no? A lo mejor están pensando eso y deben estar diciendo, la diputada B debería en este caso esperar las elecciones. No, yo de ninguna manera voy a esperar a las elecciones, porque yo soy diputada provincial y tengo las obligaciones que tengo como diputada de controlar, de elevar propuestas y de ser crítica también de un gobierno. Entonces esperar, de hecho que no voy a esperar, voy a seguir trabajando en función de eso. Y por otro lado, por supuesto que hay que ganar las elecciones y volver al gobierno. Yo estoy orgullosa de los últimos años de gobierno del peronismo y de lo que fue la gestión del peronismo. Creo que hubo otros problemas que tenían que ver con cuestiones internas de nuestro propio partido, que tenían que ver además con un hartazgo por parte de la gente de tantos años del mismo partido y otras cuestiones más que las fuimos resolviendo y nos fuimos dando cuenta a medida que fue pasando el tiempo. Ahora creo que se está trabajando en una forma dentro del peronismo, en una forma seria, hablando con todos los dirigentes, buscando la unidad, pero no la unidad de la boca para afuera, sino
realmente con acuerdos, con consensos, y para eso estamos trabajando, para en el 2015 volver a ser gobierno. Lo charlábamos con Maxi, ¿no? Se terminó una obra importante que es la comisaría que está allí en la autopista Hiperón. En Iturraspe y Perón. Iturraspe y Perón. Sí. Costó, otra obra pública más que costó, es más, nosotros habíamos elevado también con el diputado de la Cava otro pedido de informes porque tampoco se cumplían los plazos que habían dado para que se terminara la obra. Es más, creo que fue 1 año y medio de diferencia entre lo que anunciaron de cuándo se iba a inaugurar a cuando quedó finalmente inaugurada. Pero además en esa comisaría, si usted me permite, en la semana pasada sacaron al comisario por un problema que hubo de coimas. Y a su vez también habíamos elaborado un pedido de informes porque sabíamos que no tenían los recursos con los que tenían que contar. O sea, se inauguró la comisaría con la prensa y con los actos protocolares correspondientes y después pusieron a un chico, a un cabo a decir, bueno, vos te haces cargo de esta comisaría, que es una comisaría brava además, porque no es una zona de la ciudad de Santa Fe que sea muy tranquila. Habían empezado a aparecer denuncias de vecinos y de gente que se había acercado a la comisaría de que no tenían papel, que no tenían línea de teléfono, que no tenían móviles, que no tenían ni siquiera las herramientas básicas para el trabajo de todos los días. Por eso hemos pedido copia del libro de actas, copia de la designación de las autoridades que iban a ir a la comisaría, entre otras cuestiones. Y bueno, en la medida en que estábamos ya presentando este pedido de informe, que fue el jueves pasado, el anterior, ese mismo jueves es cuando sacan al comisario que estaba a cargo de la comisaría por un problema de corrupción. Diputada, su padre en la última gestión peronista impulsó lo que fue la reforma judicial. Para dar un ejemplo, del Código Procesal Penal fundamentalmente, para dar un ejemplo, la cantidad de cargos además que faltan, la Cámara Penal con asiento en la ciudad de Santa Fe, la Cámara de Apelación en lo penal, de 12 jueces, solamente hay 6, o sea que 6 se hacen cargo de lo que deberían hacer 12 jueces. Y así infinidad pasó Olazábal y dijo que de 140 y pico de fiscales en ese momento no tenía ninguno, ahora se nombraron algunos. ¿Cuál es su visión al respecto? Y es que en general, a ver, yo no quiero sonar negativa ni la gran crítica, porque de hecho tengo un montón de propuestas para hacer y estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo, pero esa es la desidia también, desde las pulgas en el centro de salud de Barrio Acería hasta decir hay 6 lugares que se tienen que cubrir en una reforma que empezó hace años y todavía no se hizo. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿No le interesa? No hay personas que se postulen, sí, por supuesto que las hay, pero entonces a mí ¿qué me queda por pensar? Que en realidad es una decisión política de no querer hacerlo. La legislatura está disponible para estas cuestiones, siempre lo estuvo. Ustedes saben, se mandaron los pliegos para los fiscales semanas atrás, los trabajamos, leímos los pliegos, le hicimos las críticas correspondientes, votamos algunos sí, otros no. No hay palos en las ruedas como para decir no lo podemos hacer porque es una cuestión de decisión política que no se quiso tomar y que hasta ahora no se tomó. El año pasado se paralizaron las obras por este gobierno provincial porque la idea era buscar oxigenar las finanzas. Los números que estaban en rojo se han equilibrado bastante, ¿no? En la provincia. Yo no entiendo eso. ¿Por qué para oxigenar los números tenemos que parar la obra pública? Y lo dijimos también públicamente, si queremos oxigenar los números, dejemos de contratar gente. No querramos ahora sacar más dinero para hacer un canal oficial. Dejemos de hacer tantos gastos superfluos, de tener tantos gastos corrientes y oxigenemos de esa forma. No con la obra pública, que es una cosa tan importante para la ciudad y para toda la provincia de Santa Fe. Es una mirada diferente. Yo creo que este gobierno, si quiere oxigenar números, tiene que reducir esa parte de gastos, que son gastos totalmente innecesarios, y no parar la obra pública. Gracias, como siempre, por estar presente aquí y, por supuesto, le pedimos que cuando le responda al Ejecutivo este pedido de informe, nos informe, Basilio, nosotros lo damos a conocer aquí en el programa. Esperemos que sea rápido. Cuando esté, aquí va a estar. La diputada Alejandra Obey, gracias por estar con nosotros, Gracias pasó por nuestras voces aquí en Somos Santa Fe. Después de la pausa venimos con otra mirada, desde el radicalismo, un hombre importante dentro del Frente Progresista Cívico Social, para que nos cuente lo que pasó en Kuwait, les ha ido bien aparentemente, y la interna de la Unión Cívica Radical.